Hola, buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero placer el compartir con ustedes, con vosotros, estas jornadas intensas, sobre todo al final, de un simposio que me parece realmente interesante y que me van a permitir, confío luego, ir acelerando mi texto, no se preocupen, pero quería que me permitieran felicitar a los organizadores de este simposio, de esta exposición y de la sede donde se ha celebrado. El simposio se produce gracias a la confluencia de una serie de intereses y de posicionamientos muy claros que, como siempre, tienen nombres y apellidos. Y voy a empezar con esos nombres y apellidos. El primero, el del doctor Guillermo Solana, no nos olvidemos que también es uno de los nuestros, por la capacidad que ha tenido de perfilar no solamente esta exposición, organizar esta exposición, permitir que saliera a la luz, sino que además de organizar una serie de actividades alrededor que creo que le han dado todavía un mayor peso específico. Gracias, Guillermo Solana, como además no está en este momento presente, aunque nos ha estado acompañando todos los días. Así, pues no. Creo que en nombre de muchas gentes, no solamente de este lleno auditorio que está en esta sala, te agradecemos el que un museo demuestre esa capacidad de construir una nueva historia del arte, que sí es posible. Y sin los museos no podremos seguir avanzando en este sentido. Gracias a la profesora Rocío de la Villa, que es quien ha organizado esta magnífica exposición. No solo por organizar esta magnífica exposición con obras de extraordinaria calidad, también les diré, con obras que yo estoy convencida que la mayoría de todos ustedes no conocían en su totalidad, sino por además habernos ofrecido un relato. Quienes nos ocupamos y no sentimos placer por disfrutar de los museos, a veces no tanto, sabemos que una exposición sin una tesis que la respalde no sirve absolutamente de nada con el transcurso del tiempo. Y Rocío de la Villa ha sido capaz de organizar un discurso, de plantear un relato, el de la sororidad, realmente complicado, sobre todo porque trascendía o abarcaba un amplio periodo cronológico. Gracias, Rocío, que creo que también hay que mencionar esa posición tuya desde hace muchos años al frente de Mujeres por las Artes Visuales, de MAP, que ha producido el que las instituciones se ocuparan de estos menesteres. Estoy convencida que has contribuido y mucho a ello. Junto a Rocío de la Villa ha estado nuestra Elena Rodríguez, infalible, que es... Acabamos de descubrir la profesora Maite Méndez y yo, que es a la que se le hace más caso. Desde que aparece ella, todo funciona perfectamente. Gracias por hacernos la vida más fácil y, sobre todo, por haberte volcado en esta exposición y la delicadeza con la que lo has hecho. Gracias, naturalmente, a las personas que me han antecedido. Este simposio no se hubiera podido llevar a cabo sin las magníficas profesionales que habéis intervenido hasta ahora. Esta última ya, desde la profesora Polo, como legendaria para todos nosotros, y que iniciara este congreso realmente ha sido un acto, bueno, yo diría que para casi todos nosotros, y no solamente hablo en femenino, y nosotras, excepcional. Y naturalmente, además con una diversidad de temas y de asuntos que lo han hecho todavía mucho más interesante, mucho más sugerente en cuanto a propuestas. Y detrás de todo ello ha estado, y le he hecho esperar porque quería salir un momento, ha estado la profesora Maite Méndez, Málaga al poder, que es una verdadera... No saben cómo le han aplaudido antes los malagueños, que ha sabido concitar con la seriedad
y con la precisión que le caracteriza, pero a la vez con la diversión que le caracteriza este congreso, y yo creo que no le ha dicho nadie que no quería participar, y la verdad es que ha sido un lujo. Gracias, Maite. Yo me enorgullece contarme entre tus amistades y entre tus desnortadas que tienen por ahí también una representación importante desde el País Vasco. Bien, con ella hablé el tema que podía interesar más en este simposio. Me tocaba hablar de las artistas españolas o de las artistas que trabajaron en España en relación con el ámbito europeo. Pensamos que uno de los asuntos que no se había tratado era el que voy a plantearles. Siempre, y quizá responda a una pregunta, yo creo que casi retórica, que ayer nos hacía Aisea Berzanilla, a la que tampoco veo porque desde aquí no se ve nada, pero sé que está, y que escribe en el catálogo, como siempre, estupendamente bien, sobre cómo se debía empezar a trabajar. Bien, esta ponencia se inscribe dentro de los proyectos de investigación que venimos llevando a cabo, los conocen perfectamente desde hace tiempo, en el grupo integrado por distintas universidades, desde la Complutense, pasando por la de Valencia, y la lidera la Universidad de Zaragoza, que hay gentes a las que les doy las gracias, y planteaba si había que comenzar investigando primero a las artistas y luego qué hacíamos. Pues sí, nosotros llevamos mucho tiempo, y usted lo hace exactamente igual, investigando primero a las artistas y luego ya podemos pasar, como planteaba ayer Griselda Pollock y como decía Maite al final, de analizar los distintos asuntos que afectan a no solamente a su producción artística, sino cómo se insertan en la escena tan poco artística, sino cultural, y sus relaciones europeas que estamos viendo además. Y Menene, tu aportación de esta mañana ha sido excepcional. Nos ha retrasado un poco, hay que decirlo, pero y hemos visto que tus orientales, y tus, lo digo evidentemente entrecomillado, se comportan de una manera similar, hasta extremos inauditos, con nuestras protagonistas. Bien, en función de todo ello hemos elegido el tema a tratar. La mujer es el ángel de la creación por su dulzura, su amor, su previsión, su caridad, su abnegación y su heroísmo. Todo esto lo repiten sin cesar los poetas y yo soy de la misma opinión, pero al lado de todas estas virtudes tiene muchos defectos que la hacen parecer ángel malo. La vanidad, la envidia, la malicia, el egoísmo y hasta la crueldad suelen a veces posicionarse de su hermoso corazón, formado por los más bellos sentimientos. Sin embargo, no se la culpe por esto, pues suelen ser vicios adquiridos por el trato social y no naturales en ella. Con estas palabras, Adela Ginés, la pintora Adela Ginés, concluía sus reflexiones sobre los estereotipos femeninos en un álbum que publicó en 1874, en el que, aún manifestando, como están viendo, el pésimo trato social que se les deparaba a las mujeres, pone de manifiesto su opinión sobre ellas, y su opinión es muy evidente. Responde a la ideología, hablábamos de ayer este término y es sustancial, a la ideología misógina de la época, que a lo sumo elogiaba la capacidad creativa de las mujeres artistas, basándose en algunos casos en su delicadeza femenina, tal cual opinaba la crítica. Por cierto, había críticas, mujeres, María de Perales, y opinaban también lo mismo, quien sobre Fernanda Francés hablaba de la elegancia o de su calidad en función de la elegancia y distinción de su fácil factura, porque era una mujer con una graciosa coquetería. En otras ocasiones, le faltaba añadir como una dama, ¿no? En otras ocasiones se elogiaba a las artistas masculinizando su talento. Una cuestión y unas afirmaciones que se fueron repitiendo a lo largo de todo el siglo XIX y hasta comienzos, bien entrado el siglo XX, tal cual planteaba Francisco Casanova con Luisa Vidal en una exposición, en una obra, he puesto que tienen ustedes en la muestra, excepcional realmente, y quien alababa la calidad de nuestra pintora diciendo que no era una labor femenina, de pura imitación y pasatiempo, como están viendo ustedes. Dibuja, añadía, como un maestro y emplea los tonos de su paleta con un vigor y entereza absolutamente varonil.
Ninguna de todas estas consideraciones, sin embargo, obstaron para que un grupo importante de damas decidieran aventurarse en la reivindicación de su derecho a su capacidad creativa, al tiempo que abogaban por la profesionalización, una cuestión que implicaba un posicionamiento ideológico claro. Este es el asunto del que me voy a ocupar, del que nos ocuparemos en esta intervención, en el que se analizará la naturaleza de ese compromiso político y social de las artistas mujeres durante el periodo de tiempo comprendido entre 1870 y 1875, justamente cuando tienen acceso a la formación académica superior, y 1939, cuando concluía nuestra guerra civil y comenzaba el horror de la Segunda Guerra Mundial. Un tiempo especialmente convulso sobre el que analizaremos si nuestras artistas se pronunciaron política y socialmente. Un tiempo en el que analizaremos también si se posicionaron sobre las distintas propuestas identitarias que en el seno de la Europa y también de nuestro país iban surgiendo durante estas fechas. Y analizaremos también ese compromiso, si realmente se convirtió en una poética de género, una poética que defendían las artistas de una manera precisa. Se trata, fíjense, de asuntos que a mí me parecen, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, sumamente importantes, que sin embargo han tenido una escasísima fortuna crítica. Es cierto que los asuntos de género, como una constante que desde hace tiempo se viene reclamando, es un aspecto que venimos estudiando en los últimos 5 o 6 años, pero sin embargo llama poderosamente la atención que el compromiso político y social, que sí ha sido analizado para los artistas varones, haya sido omitido ostentosamente para el caso de las mujeres. Parece como si la historiografía estuviera empeñada en silenciar ese proceso intelectual de nuestras protagonistas y su compromiso con la política y el feminismo, que también lo hubo. Para abordar el estudio hemos elegido un relato secuencial en el que se analizarán sus posicionamientos políticos y de género al mismo tiempo, que sin embargo y solo en determinadas ocasiones verán ustedes que coincide. Y además señalando algunas de las principales protagonistas e incluso los círculos más activos en los que se inscribieron estas mujeres en sus posicionamientos. Comenzamos. Cuando había transcurrido casi un siglo desde que la ilustrada Josefa Mari Borbón, a finales del 18, se pronunciase o defendiera abiertamente y por escrito, lo cual no era fácil, la educación para las mujeres en España, y al tiempo en que María Vázquez se quejara amargamente, las tienen en la pantalla, se quejara amargamente en sus diarios escritos en 1880 de los problemas y los obstáculos que se planteaban sencillamente para abordar su producción artística por el mero hecho de ser mujer, un minoritario grupo de artistas, de mujeres artistas, había logrado acceder ya a los centros de formación superior, decía antes, e integrarse en los grupos de vanguardia, también en España. Eran las mismas creadoras que comenzaban a posicionarse política y socialmente, a organizarse en asociaciones y colectivos, e incluso a expresar sus opiniones, pero además en publicaciones de amplio alcance. Se trata de aquella generación nacida a mediados del siglo XIX, de la centuria decimonónica, que comenzó a ocupar la escena artística y la escena cultural justamente al empezar nuestro relato. Ocurría exactamente lo mismo en España, en nuestro país, en donde frente a las tibias opiniones defendidas por nuestra primera protagonista, por Adela Ginés, algunas de sus colegas de generación fueron mucho más contundentes en la defensa de su profesionalización primero, de una poética de género después, e incluso de una política
antibélica, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Fueron esencialmente el grupo de artistas españolas formadas e instaladas, afincadas ya en París, aunque mantenían una estrecha vinculación con el territorio español, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Me refiero a gentes como Margarita Arosa, Antonia Bañuelos, Amélie Bory-Sorel o María Luisa de la Riva. La mayoría de ellas sabemos, porque conocemos su perfil profesional y ello es importante, sabemos que procedían de familias cultivadas, que ostentaban además una posición social notabilísima, que vivieron la mayor parte del tiempo fuera de España y que pudieron desarrollar su profesión sin otros problemas que los derivados, y eran muchos, de su condición femenina. La mayoría de ellas, además, colaboraban en los colectivos creados en defensa de otras mujeres, y esos colectivos no estaban en España, sino que estaban en Italia, estaban en Francia esencialmente y en otros países como Bélgica, Alemania, etc. Gentes como María Luisa de la Riva, quien tras haber sido aceptada porque sus composiciones florales y su comportamiento como una verdadera madre, así se le tildaba en los periódicos de la época, no obstaban, gracias a esa ortodoxia, era muy bien considerada, se le permitió que se posicionase a favor de ciertas actividades de visibilización de las mujeres artistas. Eso le permitió también, y perdonen la redundancia, incorporarse a las asociaciones más activas en defensa de las mujeres pintoras y escultoras existentes en Francia, en Bélgica y en otros países, y sobre todo promocionando y visibilizando la producción artística y la profesionalización, que es lo que defendía ella de las mujeres artistas. Y hasta aquí llegó su compromiso de género. Un compromiso que, desde luego, superaron considerablemente tanto Margarita Arosa como Amélie Bory-Sorel, quienes no solamente optaron por componer representaciones vedadas a las mujeres por los motivos ya conocidos, no insistiremos en la imposibilidad de asistir a las clases de desnudo, sino que además osaron adentrarse en asuntos relacionados con el género, creando, como defendemos desde hace un largo tiempo ya, un elenco imaginario propio en el que los asuntos relacionados con los universos personales y con su universo afectivo, con sus convicciones, su propia imagen, han legado para la posteridad, nos han legado una apasionante y significativa colección artística. En este ámbito destaca sobre todo Amélie, María Luisa de la Riva la tienen en la pantalla, Amélie Bory-Sorel, quien, como planteaba nuestra colega y buena amiga Magdalena Illán, asumió primero la dirección del taller para las señoras de la Academia Julian en París, lo cual era todo un reto para una artista mujer, y además ostentó la dirección de la propia Academia Julian cuando falleció el que fue su esposo, favoreciendo, y ello es lo que nos importa todavía más, la presencia de las pintoras, de las artistas en general, pero sobre todo de las pintoras, en el espacio cultural francés. Pero por si ello no fuera suficiente, esa postura feminista clarísima recreó un elenco imaginario de excepción, con representaciones de mujeres que estaban desafiando constantemente el estereotipo femenino, como las que están viendo ustedes en la pantalla y sobre las que no me voy a detener para intentar cumplir el horario que se nos ha encomendado, y componiendo además algunos estupendos autorretratos, como el primero y este último que están viendo ustedes en la pantalla. Más avanzada todavía en su compromiso político y social se mostró la impresionante Margarita Arosa, de la que apenas tenemos representaciones, no conservamos ni un solo de los autorretratos, o al menos no hemos sabido encontrarlo por el momento, pero seguimos investigando, cuyo entorno familiar es verdad que favoreció ese sentimiento de libertad que la caracterizó trabajando desde París.
allí es donde se formó en los estudios de los mejores especialistas y alternó su participación entre la escena española, francesa y también en el resto de las principales ciudades europeas. Y no solo se atrevió a prescindir de las convenciones misóginas, pintando impresionantes desnudos, sino que participó asiduamente en iniciativas en las que la presencia de las mujeres artistas era minoritaria. Comprometida además con iniciativas feministas desde su más temprana edad, también con iniciativas pacifistas y con organizaciones que defendían la igualdad de género en el ámbito artístico, contribuyó a visibilizar, desde luego, a las artistas en el ámbito internacional, ayudando a crear, además, algunas de las asociaciones a las que ya me he referido con anterioridad, más importantes en el panorama internacional que defendían la presencia de las mujeres, como esa Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras, en la que desempeñó el cargo de secretaria durante largo tiempo. E igualmente formó, y esto es muy importante, formó parte del patronato que dirigía la Liga Internacional de Mujeres por el Desarme General, creada, como bien saben ustedes, en 1900 y que fue el inicio de esas asociaciones, de esas organizaciones pacifistas que fueron discurriendo por todo el universo. Por las mismas fechas en que nuestra protagonista, la autora de este gran y magnífico desnudo que reivindicamos, defendía el desarme armamentístico mundial, lograba galardones notables con sus obras en los certámenes internacionales, otra nueva generación de artistas se fueron abriendo paso en esa escena cultural española y europea. Me refiero a gentes a las que solamente voy a citar, como Marisa Roeset o Luisa Vidal, quienes defendieron una poética de género, convencidas desde el inicio de ese siglo XX, recreando, en el caso de nuestra María Roeset y Mosquera, un universo particular en el que los autorretratos fueron importantísimos y abundantes, privilegiando su actitud, y en el que también, o un imaginario en el que también eran habituales esos simbolistas, por otra parte desnudos, como el que están viendo en la pantalla, que procedían además de del territorio de sus afectos personales. Es el mismo caso de Luisa Vidal, otra de las artistas más independientes del nuevo siglo XX en España, que recreó a las mujeres en diversos papeles, mostrando un especial interés por los autorretratos, como el que tienen en la pantalla, en sintonía con los que en París estaban recreando o pintando gentes como Berthe Morisot o con la propia Marie Cassatt. Con ese recorrido llegamos a un periodo especialmente difícil. No hace falta hablar de paz, lo he traducido. Hemos oído decir a muchas mujeres de las naciones beligerantes, y ¿por qué no? Nosotros creemos que debemos hablar de ello a cada instante, que debemos luchar por ella, tan alta y tan fuerte que sobrepase al fragor de los combates. En todos los países del mundo existen comités pacifistas que no han visto decaer su fe ante la terrible tragedia. La presidenta del comité catalán, solo existían dos, hace hoy, continúa el texto, un nuevo llamamiento a la mujer catalana y también a la mujer española para protestar por tanta lágrima y tanta sangre derramadas, por tantas ruinas y tantos crímenes consumados, por tantas vidas rotas, tantas ilusiones destruidas. Unámonos, el manifiesto es mucho más largo, el texto es mucho más largo, unámonos pues las mujeres de buena voluntad después de meditar sobre el manifiesto que en las lenguas holandesa, francesa, inglesa y alemana las mujeres de Holanda han publicado, esparciéndolos por todo el mundo. Tan elocuentes palabras constituyeron el primer y casi único
Manifiesto Feminista Español de las Mujeres contra la Guerra y por la Paz, no hay que olvidar ese segundo término. Se trata, como ya se ha manifestado en más de una ocasión y lo están viendo en la pantalla, del editorial publicado por la revista Feminal el 27 de junio de 1915. Fíjense que ya había transcurrido un año desde que la Gran Guerra asolaba Europa y las mujeres ya se habían organizado en todo el mundo en diferentes comités, como aquel que impulsó nuestra protagonista Arosa, que salpicaban la geografía universal, proponiendo manifestaciones siempre pacifistas a lo largo de todo el mundo. Aquella, excepto en España, cuya neutralidad, como bien saben, les reportó algunas compensaciones en materia cultural. Aquella neutralidad en la Primera Guerra Mundial evitó la enorme implicación demostrada por artistas británicas. Uno de los grupos más activos también fueron las sufragistas británicas, uno de los grupos más activos. Las artistas británicas, como evidencia el abundante material con el que está trabajando la doctora Inés Escudero, tienen algunos nombres y que se conserva en el Museo Imperial de la Guerra de Londres. Esa neutralidad no impidió, sin embargo, que la cultura y ciertos artistas españoles, hombres y mujeres, se posicionaran contra la guerra. Y aunque la historiografía artística no se haya interesado por semejantes asuntos, al contrario que lo ha hecho en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, es preciso sí mencionar algunas de las creaciones de un artista español como Daniel Vázquez Díaz, que recreó abundantes dibujos alusivos al horror que producía esa gran guerra, o incluso querría mencionar los interesantes poemas que un jovencísimo Guillermo de Torre publicó en la importante y con poca difusión, es verdad, revista Paraninfo, que desde 1915 se publicaba en Zaragoza. Junto a tan escasos y casi ignorados episodios, el feminismo y pacifismo que representó la revista Feminal, una de las publicaciones más activas en materia feminista existentes en España entre 1907 y 1917, a pesar de que la mayoría de las integrantes de aquella revista eran católicas practicantes y feministas a la vez, y en la que se integraban un amplio grupo de artistas, se pronunció abiertamente contra la guerra y con las consiguientes actuaciones en campañas que merecen ser tenidas en cuenta y que evidencian el posicionamiento político muy activo, más de lo que se pensaba, de nuestras protagonistas. Me refiero esencialmente a gentes o a pintoras, casi todas ellas eran pintoras, como Antonia Ferreras Beltrán, la ya citada Luisa Vidal, Visitación Ubach o Elvira Malagarriga, entre otras, quienes desde esa misma revista, que supuso un altavoz para sus trabajos y para sus opiniones, dicho sea de paso, se posicionaron contra la guerra. La primera, la que tienen ustedes en la pantalla, leyendo como era habitual, fue una de las creadoras españolas más comprometidas con la defensa de los derechos de la mujer, que no dudó, desde luego, en embarcar al colectivo femenino he dicho femenino además, en su posicionamiento contra la Gran Guerra, colaborando como secretaria del Comité Femenino Pacifista de Cataluña. Los términos los utilizaban muy a propósito, no podemos entrar en la discusión terminológica en este momento, pero ese es el que empleaban. También en la redacción de un manifiesto por la paz y la mujer y en la emisión de una tarjeta postal que finalmente llegó a hacer un varón, por cierto. Y siendo, les diré, y todos ustedes la conocen, o algunos la conocen, una pintora de flores, que fue el género que practicó más habitualmente y por el que se le concedieron notables galardones. En mi opinión, la verdad es que cuando veían sus obras en las exposiciones, bueno, pues no les daban demasiada importancia, porque al fin y al cabo pintaba flores. Luego ya podría escribir lo que quisieran porque tampoco la iban a leer. Junto a la ya citada Luisa Vidal, estuvo Visitación Ubach, algunas de sus obras las tienen en la pantalla, y sobre todo destacaba en esta posición feminista y pacifista Elvira Malagarriga,
otra de las pintoras más comprometidas del momento con el pacifismo y con los derechos de la mujer. Una persona además muy avanzada para la época, que amplió también su formación en París, luego en Florencia, que participó en las mejores exposiciones que se estaban produciendo en aquellos momentos en Europa, y una pintora considerada pintora de flores, nuevamente, y de retratos. Sin embargo, las investigaciones demuestran que además pintaba unos estupendos paisajes como el que tienen ustedes en la pantalla, mucho más extraordinarios, avanzados que sus composiciones florales, y con los que contribuyó en su venta a conseguir financiación para las gentes que acudieron a la Gran Guerra apoyando a los aliados. Con excepción de Lluïsa Vidal, la verdad es que todas las pintoras citadas participaron en una exposición cuyo título a mí nunca me ha gustado mucho, pero hay que entenderlo en su contexto, la exposición sobre los legionarios, la exposición artística sobre los legionarios, o a beneficio de los legionarios en España. La tienen en el cartel de la celebrada en Madrid, y luego se trasladaría a Barcelona precisamente entre enero y febrero de 1917, y que ha sido estudiada en profundidad por la profesora Isabel García. Se concibió como apoyo a los españoles que de forma voluntaria combatieron con los aliados en la Gran Guerra, y además de incorporar obras de creación como la que acabamos de ver de Malagarriga, también incluían algunos asuntos relacionados con la guerra. Se trata, la verdad es que de una más que interesante muestra en la que hemos detectado la presencia de algunas artistas. Tienen ustedes los nombres y hay algunas más en la pantalla, a las que se sumaron solamente 2 artistas extranjeras afincadas en España. Fíjense que conocemos las mejores artistas que trabajaron durante la Primera Guerra Mundial en España. Bueno, pues solo de todas ellas, solo Bettina Giacometti y Elena Grushow apoyaron esta exposición. Este mismo grupo, además, tengo la impresión de que los integrantes de este colectivo, en el que se contaban bastantes varones e importantísimos varones, mantuvieron una actitud pacifista que se prolongó en el tiempo, al menos en la exposición sobre arte francés que se realizó también en Barcelona en 1917 y que tuvo un marcado carácter solidario, y en el que, si analizamos las obras que se expusieron, lo que se evidencia es ese compromiso político materializado en una producción distinta. Mientras avanzaba el tiempo, y nosotros debemos avanzar en nuestro discurso, me parecía importante y sugerente analizar un capítulo importante, desde luego en nuestro país, también lo era Europa. Estoy en casa, en mi tierra, llenándome los ojos de este mar azul, de ese cielo transparente, es difícil traducir el catalán, pero lo he intentado, de ese paisaje que invita al reposo, al vivir dulce sin estridencias. Estoy en casa, bienaventuradas paredes que presenciaron mi infancia, que me hacen sentir la nostalgia de estar lejos de los míos. Bendita tierra que no sé conformarme a dejarte. Decía que era difícil por lo poético. Tan hermosa declaración de amor a su patria catalana, como la denominaba Lola Anglada, la planteó por primera vez al regresar en uno de sus viajes, al regresar de París a su tierra natal, y la volvió a repetir en muchas ocasiones a partir de esos momentos. Muestra el evidente nacionalismo catalán de nuestra protagonista, quien en su madurez se sintió mucho más libre para expresar su opinión a través de los dibujos, a través de las pinturas, a través de las publicaciones, desde aquel París que la había acogido y en el que continuaba trabajando como profesional de la ilustración. Y aunque lo cierto es que tuvo que pagar en ocasiones un precio muy alto, como tantas otras de nuestras protagonistas, por cierto, por esa libertad
Y por su independencia, su capacidad y tenacidad le valieron trabajar en las editoriales más prestigiosas, no solamente españolas, sino sobre todo francesas, y que incluso llegó a publicar su propia revista en 1925, la conocen sobradamente. He traído un ejemplar de una de las portadas de uno de los ejemplares, La Nuri, que precisamente tuvo un enorme éxito y que debido a ese éxito pues entendemos que fue suprimida por la dictadura de Primo de Rivera. Durante aquellos felices años 20, felices y complicados, debo añadir, años 20 a los que aludía ayer nuestra colega, compuso Lola Angrada, en mi opinión, algunos de sus mejores lienzos, desarrollando una poética noucentista, una poética en la que la mujer desempeñaba un papel esencial y se convirtió en la primera artista que no solamente anunció su compromiso con el nacionalismo catalán, sin problemas, sin ambajes, sino que lo hizo a través de sus creaciones artísticas. Y fue entonces cuando sus lienzos se poblaron de esas mujeres jóvenes y alegres que trabajaban en los campos de labor, recogiendo vides como si casi de un juego se tratase, de jovencitas o de jóvenes realizando sus quehaceres cotidianos en esa plena armonía con la naturaleza, disfrutando del tiempo y del paisaje, como aquellas pastorales que concibió Suñer en 1911, solo que protagonizadas siempre por mujeres y sirviéndose de un lenguaje mucho más avanzado, mucho más moderno, de ese noucentismo con los realismos de nuevo cuño. Son los ejemplos, y en esta exposición se puede ver uno de los lienzos mejores, en el que se percibe lo mismo que en los que están viendo ustedes, ese concepto de sororidad que era difícil encontrar por aquellas fechas. Después mantuvo su compromiso con la libertad y con la democracia y, en consecuencia, con la República, como veremos. ¿Avanzamos en el tiempo? Me gusta citar estas palabras, aunque el contenido sea muy ambiguo. Las mujeres que desfilan por la novela es donde quise acentuar el gesto de mi generación. Todas más o menos son Venus mecánicas, mujeres que abrazan las cosas más graves y profundas con gesto alegre y superficial. Una de ellas inventa una religión, no para justificar la muerte, sino la vida. Otra esculpe al hombre integral para despreciarlo. En realidad, mi novela no es la suma, es una suma de mujeres cuyo total es la mujer de hoy. Una obra sintética, veloz, superrealista como nuestro tiempo, cuyo escenario es el Madrid de los cabarets y los hoteles. Bien, con independencia de la calculada ambigüedad e ironía que resuman las explicaciones de Jorge Díaz en su novela o sobre su novela La Venus mecánica, una de las más significativas, por otra parte, de las publicadas en la España moderna de 1927 y que afectan a la Eva moderna y de la que tan solo Maruja Mayo salió medianamente indemne, con independencia, además, de las irónicas y paternalistas opiniones que mayoritariamente la crítica y los comentaristas seguían, incluso los intelectuales, seguían vertiendo sobre las mujeres durante los años 20, lo cierto es que aquellas jóvenes integrantes de la generación del 27 que defendemos con pasión, irrumpieron en la escena cultural española con una fuerza inusitada. Primero emplearon lenguajes avanzados, de vanguardia incluso, y luego recrearon conscientemente un imaginario propio, más avanzado y más preciso que el comentado hasta este momento, y muy diferente al empleado por sus compañeros de profesión, con una evidente conciencia de género en la que, entre otros asuntos, emerge con fuerza la imagen de la mujer moderna, independiente y alejada de los estereotipos
antiguos y de los nuevos estereotipos, no los olvidemos, femeninos, y también su predilección por las escenas de género y por los autorretratos, en tanto que una forma de autoafirmación y de reivindicación personal y profesional. Tienen algunos magníficos ejemplos en la pantalla que debo recorrer con rapidez. También las hubo fotógrafas, naturalmente. Otra cosa distinta es que desde el punto de vista social la mayoría de ellas fueran ajenas al feminismo. Un problema ha surgido en torno a las dificultades del término. Es donde nunca se llegaban a poner de acuerdo. De hecho, había un sector importante de nuestras protagonistas que no les gustaba el término feminismo, aunque abogaban por una poética, decía, de género. Y también consideraban su libertad como un elemento esencial en su trayectoria. Es un análisis interesante en el que no puedo entrar en este momento. Y en este punto es donde radica precisamente la diferencia entre unas y otras artistas. Las que tienen ustedes en la pantalla, y algunas otras más, asumieron las poéticas de género a las que me he referido, pero solo algunas de ellas mostraron su compromiso político con la democracia y, por ende, con el gobierno republicano español, defendiendo, además, y esto es importante, antes de que se produjera se pronunciara la Segunda República, defendieron el compromiso social del artista. Un asunto que también ha sido tratado, también ha sido analizado en el caso de los varones, más europeos que españoles, pero también españoles. Sin embargo, no ha sido borrado o eclipsado el término que prefieran utilizar del imaginario de las mujeres. Lo defendió, entre otras, y con unas palabras hermosísimas, Manuela Ballester, quien desde una temprana edad, a la que acabamos de ver, por cierto, unas imágenes fantásticas, quien desde una temprana edad decidió colaborar con la causa republicana, ustedes lo saben bien, en la lucha contra el fascismo. Pero a mí me importa más ahora el hecho de que vinculase la creación con el progreso y con el compromiso social del artista, planteando algunas frases notables como las que les he incorporado en la pantalla. Queremos sentir la emoción, no de la forma y el color, sino del alma. Queremos sensibilidad dinámica, humedad de sentimientos, calor de pasiones, locura de voluptuosidades. Ese es nuestro medio ambiente, ese es nuestro siglo y esto, en fin, queremos que refleje nuestro arte, sin ortografías ñoñas, sin cánones cómodos y decadentes. El pasado ya fue, está detrás de nosotros y el futuro estará entre nosotros. Lo escribía en 1927. Con el transcurso del tiempo, además, la artista criticó la falta de una homogeneidad de planteamientos entre las artistas más avanzadas. E incluso escribió un texto muy duro con este planteamiento sobre las artistas que habían expuesto en la Librería Internacional de Zaragoza en 1935 y más adelante, además, se comprometió con la Liga Antifascista, como bien saben ustedes, en Valencia. Solo que, fíjense, todo este compromiso político importante y más todavía, porque es poco conocido, entiendo que en la próxima exposición, que se inaugurará en Valencia a comienzos de marzo, se va a ver con más claridad. Decía que todo este compromiso político, con ser importantísimo y sobre todo esa posición del artista y el compromiso social, yo creo que ha eclipsado su producción artística, no así la de los carteles, no así la de la épica contra la guerra, pero sí estos nuevos realismos a los que ya aludía mi compañera Karen Cordero y que visibilizaba algunas imágenes. Creo que hay que reivindicar esta creación pictórica importante en estos momentos. Ballester no estuvo sola, voy avanzando un poco, en el compromiso político y poético referido. Hubo muchas más artistas que también pusieron de manifiesto sus opiniones con planteamientos políticos similares
y acciones muy distintas, incluso algunas más avanzadas. Entre otras, Alma Tapia, una ilustradora que ha sido estudiada, por cierto, por Idoia Murga, que hoy no la veo por aquí, creo que no ha podido venir, y que firmó un manifiesto apenas conocido, a lo mejor soy yo, el manifiesto feminista del Partido Republicano Radical Socialista, todavía en 1930, cuando la situación era muy complicada en España, planteando los problemas que afectaban a las mujeres, que están viendo ustedes en la pantalla y que ya no les voy a relatar, y un llamamiento a la acción y a las actividades en contra de esta minusvaloración y situación en la que se encontraban las damas. Ella fue además una de las mejores ilustradoras, por cierto, de los años 20 y 30, que además también fue capaz de expresar su posición política, su posición social, a través de sus caricaturas y a través de las ilustraciones que fue recreando durante los años 20 y 30. La citada Lola Anglada fue también otra de las artistas comprometidas con los posicionamientos políticos, con la defensa de la democracia y el gobierno republicano, además del feminismo y la causa catalana, y fue capaz de reflexionar sobre todos y cada uno de los aspectos políticos que se iban sucediendo en España en estas fechas, y además de recrear a través de los dibujos, a través de las ilustraciones e incluso a través de algunos lienzos, todas estas opiniones. Es muy llamativo, por ejemplo, la exultante felicidad que se producía en su alma cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera. Es muy significativo la posición y los textos que emplea, y ahora estarían de plena vigencia, el manifiesto de las mujeres catalanas a favor de la amnistía en Cataluña en 1930, la alegría sentida por la proclamación de la Segunda República, desde luego, poco después, ya la inquietud y la preocupación, y aquí los dibujos se fueron haciendo y los lienzos se fueron haciendo mucho más amargos y dolorosos por los graves acontecimientos que estaban sucediéndose en nuestro país. Me refiero a Asturias, 1934, y cómo al comenzar la Guerra Civil sus obras se posicionaron de una manera clara y además entendiéndola como un precedente, lo mismo que han hecho los historiadores del arte contemporáneo en la actualidad, los historiadores contemporáneos, perdón, en la actualidad, como plantea el profesor Julián Casanova, entendiéndola, decía Lola Anglada, esa guerra civil como la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Junto a estas tres protagonistas deben ser mencionadas otras artistas, las tienen ustedes en la pantalla, por lo cual no voy a insistir: Piti Bartolocci, María Ferrer, Juana Francisco, Carmen Millá, Elisa Piqueras, Remedios Varo o, entre otras, Maruja Mayo, quien como ninguna otra representó a la mujer moderna, independiente, comprometida con la política y poéticamente, que además nos ha legado obras muy significativas que lo acreditan y algunos testimonios escritos que lo evidencian y que conviene recordar porque son pocas las mujeres, o creíamos que eran pocas las mujeres artistas que escribían. Desde el punto de vista estético, no voy a insistir en ello, ustedes lo conocen, su producción nos legó una reflexión sobre el papel que desempeñaba la mujer en aquella sociedad moderna, por cierto, y pacata al mismo tiempo, y lo hizo sin perjuicios, exaltando la libertad individual de la mujer como las de los hombres. Creía que eran iguales, o se comportaba como si creyese que eran iguales, haciendo deporte, exultantes en ese hedonismo clásico que decía Francisco Rivas, representándolas de forma pletórica, mujeres que hacen deporte, que piensan, que se sienten como los varones en plena libertad. La verdad es que sus representaciones se convirtieron en todo un ideario de la mujer moderna, avanzada e independiente, y sobresalen en esta producción, además de las verbenas que tienen ustedes y que pueden disfrutar en las salas del Museo Thyssen, estas dos mujeres en la playa o la mujer de la cabra.
Cuando concluía este lienzo, Maruja Mayo estaba ya inserta en otras poéticas, en las surreales vallecanas, esas poéticas telúricas que puso en práctica con Alberto Sánchez y con Benjamín Palencia. El de Maruja Mayo, la única mujer que de nuevo jugaba en igualdad de condiciones con sus compañeros varones, fue un surrealismo tenso y dramático, decía. Uno de los surrealismos que, como afirmaba el profesor Jaime Brihuega hace tiempo, ya se convirtió en una de las producciones de vanguardia reales en España. Una poética que fue inmortalizada en una secuencia fotográfica en las que aparece Maruja Mayo como en un autorretrato de la propia autora, como homenaje a esa España ancestral en la que la pandereta ramoniana y la modernidad parecían darse la mano. Junto a su lúcida defensa del surrealismo vallecano, o lo que es lo mismo, su capacidad o la capacidad de la mujer para decidir qué lenguaje artístico debía practicar, Maruja Mayo manifestó su independencia en todos los momentos, también por escrito, que es lo que en estos momentos a mí me importa un poco más, incluyendo contundentes declaraciones de por qué había elegido ese surrealismo o por qué empleaba las sardinas o las huellas en sus lienzos. Y sobre todo, increpando a uno de los críticos más importantes de la época, nada más y nada menos que a Juan de la Encina, y haciéndolo en un periódico en primera página, porque además le fue publicado, protestando precisamente contra el comportamiento de los críticos y las artistas mujeres. Un texto memorable que no les voy a leer entero, pero que sí he subrayado algunas frases que son gloriosas, permítanme el término. Nunca había imaginado a un crítico de arte capaz de tanto piropo, de tantas reflexiones sobre los ojos y la estatura, de todo punto estériles. Pasaba usted a enjuiciar después los trabajos de mi verbenera personalidad. Aparte de sus divertidas consideraciones, algo fuera de la crítica de arte, no pude ver en su crítica un esfuerzo por desentrañar mi labor, una atención profunda y valorizadora, un gesto propicio a la consideración honda, a mi actitud rebosante de grandeza y respeto. Pero como creo que la actitud grave es la que justifica esencialmente a un crítico, no comprendo cómo usted, que lo es o pase por serlo, adopta esa postura ligerilla, común a un reportero, a un cronista de tribunales o a un crítico de toros. Perdone lo que pueda creer, el resto es igualmente sublime, ¿eh? Perdone lo que pueda creer insolencia en estas letras y considere lo doloroso que resulta para una pintora que se plantea los problemas con toda rigurosidad verse tratada como un suceso de ojos negros, vivaces, vivarachos, burlones y cuando están quietos, melancólicos. Con esta crítica, decía, nada más y nada menos, planteada casi en los albores de la República, cerramos ese capítulo de las mujeres modernas y abordamos, vamos a ir terminando, las artistas frente a la guerra civil. Porque todo este sugerente universo imaginario recreado sobre la mujer moderna, que fue sugerente, importante, todas esas poéticas de género que presentaban a mujeres libres, a mujeres independientes, pletóricas de vida, la verdad es que fue bruscamente interrumpido al estallar la guerra civil, momento en el cual se produjo, como mantenía hace ya un tiempo, una bipolarización entre las artistas afines al gobierno republicano y aquellas que apostaban por los sublevados, produciéndose también, y eso es lo que nos importa, una reacción muy rápida de las mujeres artistas que comenzaron a componer un universo imaginario nuevo, acorde con esa dramática situación, e incluso textos que evidenciaban lo que estaba sucediendo. Quienes que se posicionaron a favor de los sublevados, un grupo escaso representado, entre otras, por Marisa Roeset, por Rosario de Velasco o Julia Minguillón, cuyo bordadores de flechas tienen ustedes en la pantalla, cambiaron igualmente tanto el lenguaje empleado como los asuntos representados. Crearon una épica similar, es verdad, a la utilizada por las artistas
y los artistas republicanos y republicanas, pero sobre todo retornaron a esta idea, la idea del ángel, de la mujer como madre y esposa, aquel ángel del hogar que nuestras protagonistas habían conseguido o creían haber conseguido erradicar de su vida. Atrás quedaban algunos autorretratos fantásticos como los que han visto de Marisa Roeset, quien, por cierto, ya durante estos primeros años de la República se dedicó a componer algunas imágenes de vírgenes y algunos San Juanes interesantes, pero que acabó con la defensa de una poética de género. Incluso desaparecieron obras tan singulares como La matanza de los inocentes de Rosario de Velasco. Mientras, quienes se mantuvieron leales al gobierno de España cambiaron también esos nuevos realismos de esperanzador futuro, tiñéndolos de la tristeza y de la amargura para recrear todo lo acontecido, a la vez que ensalzaban a las mujeres y la épica de la guerra. Compusieron un elenco imaginario protagonizado las más de las veces por mujeres fuertes, por mujeres a veces en situaciones de dolor o incluso en publicaciones tan importantes como la de Lola Anglada, El mes petit de tots, que publicó y que convirtió a este personaje casi andrógino, un niño, en la lucha antifascista en Cataluña. Otro tanto hicieron las ilustradoras ya comentadas o pintoras como Remedios Varo, que nos ofreció este magnífico lienzo, El agente doble, en 1938, y naturalmente volvemos otras de las imágenes de nuestras protagonistas, que fueron las más habituales, por cierto. Juana Francisca pasó de esa épica a recrear lo que creemos que es un autorretrato, las mujeres en la retaguardia, y naturalmente también Maruja Mayo, quien desde Galicia fue narrando algunos de los violentos episodios protagonizados por los soldados en rebeldía durante la guerra, con palabras como las que siguen. Les leeré solamente un párrafo. Pueblos que no conocen la luz eléctrica ni han visto jamás un automóvil, ahora lo conocen ya. Aparecen los falangistas armados con fusiles y pistolas con las insignias monárquicas. Llegan en los coches requisados para arrancar a los campesinos un saco de patatas, un puñado de judías, un montón de maíz, la recolección de todo un año de trabajo para el glorioso ejército español, salvador de nuestra patria. Mientras los curas hablan de política desde los púlpitos, la cruz es otro signo de terror. Al mismo tiempo que cuelgan a Cristo en las paredes de las escuelas, aparecen por los montes, las carreteras y las playas los cadáveres de los maestros. La mayoría de los libros son quemados en las cuadras o yacen pisoteados entre el estiércol y las herraduras de los caballos. Tan desgarrador relato es solo un retazo de 3 artículos que compuso y que fueron publicados en los diarios de máxima audiencia en La Vanguardia, y estaba acompañando el relato que les he planteado de este fantástico lienzo titulado Mensaje del mar, una pieza de 1937, similar en su poética y en su simbología a aquellos que había utilizado hasta hace poco tiempo y parecido a otro de sus grandes lienzos de esta época, Sorpresa del trigo, esa diosa surgida de los trigales de la estepa castellana, esa Demeter revolucionaria. Una de sus piezas más simbólicas que ilustran el compromiso de Maruja Mayo contra la sangrienta guerra. Y hasta aquí nuestro relato, del que se coligen, no me quiero utilizar unas palabras a modo de final, que, uno, las artistas, las mujeres artistas, no solamente fueron capaces de crear, sino también de pensar, comprometerse, de expresarse libremente, por mucho que les pesara a los grandes insignes intelectuales desde la época de la Ilustración, como nuestros amigos Voltaire, Rousseau, también Ortega y Gasset en el siglo XX y tantos ilustres intelectuales. En segundo lugar, fueron capaces de expresar sus ideas también a través de sus creaciones. Aquellas artistas que pelearon durante la libertad, durante el tiempo analizado, son muchas más de las que pensábamos. Sería la tercera conclusión. Y compusieron, como ya hemos dicho, un imaginario
propio en el que se sentían representadas, contribuyendo a visibilizar su capacidad creativa. Muchas de ellas lo hicieron, además, desde la conciencia feminista que evidenciaron. Primero, desde aquella atalaya parisina, es cierto, en el siglo XIX, que comenzaba a transformar la escena cultural. Después, desde algunos cenáculos concretos, es cierto, desde aquella revista Feminal en la Barcelona de la primera década de siglo, y después en los diferentes territorios españoles, porque la generación del 27 no tenía un único territorio en el que se desarrollaba. Y para sorpresa de muchos, y con esto concluyo, a lo largo del tiempo elegido para nuestro estudio, las hubo capaces también y orgullosas por mostrar su compromiso social y político más allá del feminismo. Y fueron pacifistas ya en el siglo XIX, y fueron activistas primero contra la Gran Guerra Mundial, después contra la guerra civil y sobre todo contra las injusticias que todas las guerras provocaban. Y al mismo tiempo fueron artistas de calidad reconocidas. Gracias, ha sido un placer.